¿vale? Entonces, ventajas, como podemos ver, ¿cuáles son las desventajas? Si la suspensión no está cerrada, o sea, es un solo módulo, o sea, si no está cerrada en un solo módulo, pues entonces se necesita una bomba de hidráulica, ¿vale? Porque la bomba es la que tiene que empujar el líquido, el aceite, no sé cuál de los dos lo hacen, creo que es el líquido, hacia dicho módulo de suspensión. Y claro, si la bomba se te avería, no tienes suspensión, te quedas sin ella, ¿no? Y también hay que tener en mente que eso es otro elemento adicional que hay que mantener. Es otro componente que forma parte de los subsistemas del carro de combate, ¿no? Por ejemplo, un Leopard 2 que tiene una suspensión de barras de torsión, este no va a tener ninguna bomba de líquido hidráulico porque no le hace falta, ¿no? Entonces ahí lo que ocurre. Otra desventaja es que comparado con otras suspensiones de carro es más cara de adquirir y en parte de mantener. En parte, ¿no? Claro, porque la amplia mayoría de las... A día de hoy solo se utilizan... Sí, que yo sepa, sí. Por lo menos en su gran mayoría. A día de hoy solo se utilizan en carro de combate tres tipos de suspensiones, que es la hidroneumática, que es lo que hemos estado tratando ahora mismo. Luego tenemos las barras de torsión y las suspensiones basadas en muelles. Muelles o algún tipo de muelle. Entonces, las barras de torsión y las de muelles son una construcción puramente de acero. Entonces, eso te sale relativamente barato. Una suspensión hidroneumática, si es cerrada, te sale un poquitín más caro, ¿no? Porque ya no es solo la carcasa de metálica, sino tienes que encima que meterle líquido, tienes que meterle gas nitrógeno y luego tienes que procurar que todo esto esté bien sellado y todas esas cosas, ¿no? Esa es la parte. Con respecto al mantenimiento, si son suspensiones cerradas, el mantenimiento es un poquitín más caro que con las otras suspensiones. Pero no es un problema y eso lo sé también, de eso me he enterado también en el mundo civil, que las suspensiones hidroneumáticas de los coches de Citroën son solo un poquitín, o sea, lo que es mantenimiento y reparación, solo un poquitín más caras que las otras suspensiones, ¿no? Otra desventaja que tenemos, sí, con respecto al precio, obviamente si yo tengo una suspensión cerrada, donde solo tengo el módulo, sin ningún tipo de conexión a una bomba de hidráulica, sin ningún tipo de opción para ajustar la suspensión y la altura y todas esas cosas, pues entonces, claro, eso me sale a mí mucho más barato. Si utilizo una suspensión con control sobre los ejes, pues entonces ya necesito un cable, necesito ya un sistema de control electrónico, necesito una bomba de líquido, necesito las tuberías y todo eso lo demás. Y obviamente eso te sale más caro, ¿no? Y te quita también más espacio dentro del carro, ¿no? En fin. Luego, tercera desventaja, que se necesita personal cualificado para arreglarlas y mantenerlas. Claro, yo como carrista del Leopard 2, para mí la suspensión eso no era ningún problema, porque eran unas barras de torsión y yo qué voy a hacer con barras de torsión. Ahí no hay ningún tipo de mantenimiento que se haga, ¿no? Y si había que hacer algo, eso ya lo hacían los talleres. A mí eso no me conviene. No tenía nada que ver conmigo. Claro, pero para otros carros sí puede ocurrir que los tripulantes o parte del equipo de mantenimiento, de reparaciones, tenga que arreglarlas y mantenerlas, ¿no? Hacer el mantenimiento de este tipo de suspensión. Y claro, para eso se necesita
personal cualificado, o sea, se necesitan cualificaciones adicionales para hacerlo bien, porque claro, es una suspensión más delicada, más compleja y hay que saber lo que se hace con eso, porque si se hace mal, es chungo, ¿eh? Pero, en fin, pero que tampoco es ninguna ciencia del otro mundo o algo así, ¿vale? Luego también hay que tener en mente que la logística empeora un poco porque hay que llevar gas nitrógeno, hay que llevar ese líquido hidráulico adicional y alguna que otra pieza de repuesto, sobre todo si es un sistema con control sobre los ejes, ¿no? Claro, eso te empeora un poquito la logística, porque ahora dentro del tren logístico tengo que procurar tener espacio para llevar ese gas, para llevar ese líquido, o sea, un contenedor de líquido, un contenedor de gas, y alguna que otra pieza de repuesto y cosas así por el estilo. Y lo que también habíamos hablado, en sistema con control sobre los ejes se necesita espacio adicional, ¿no? Porque la bomba y los contenedores y las tuberías y todas esas cosas están dentro del blindaje, ¿no? Están dentro del carro. Claro, eso me quita mi espacio dentro de la barcaza, ¿no? Sin embargo, esta desventaja no entra en juego con sistemas cerrados como por ejemplo en el Challenger, porque allí toda la suspensión hidroneumática está instalada dentro de ese brazo que sujeta la rueda del tren de rodaje. Entonces ahí no hay nada que se meta ahí dentro. O sea, esta desventaja no entra siempre en juego. O sea, depende específicamente de qué suspensión estamos hablando, ¿eh? O sea, de qué modelo de suspensión hidroneumática estamos hablando. Y ahora vamos a ver las ventajas, ¿vale? Ventaja. La suspensión de nitrógeno es aproximadamente 6 veces más flexible que el acero convencional, lo cual conlleva una conducción controlada, muy suave y cómoda, y que se mantiene aún cuando el vehículo está siendo conducido bruscamente, ¿eh? Entonces, aquí ya lo tenemos, ¿eh? Una conducción controlada, muy suave, muy cómoda, que se mantiene aún cuando el vehículo está siendo conducido bruscamente, ¿vale? Eso se demostró con esos vehículos franceses de Citroën, porque psicológicamente al principio, cuando los primeros conductores conducían con esos vehículos, debido a lo suave que era la suspensión, se tenía la sensación de que el vehículo estaba mal de controlar, pero eso era solo una sensación subjetiva que no tenía para nada que ver con la realidad, porque de hecho era exactamente al revés. O sea, el vehículo podía ser controlado muy bien, o sea, se podía conducir a lo bestia y aún así tenía una conducción muy controlada, muy suave, muy cómoda. De hecho, hubo coches de carreras con suspensión hidroneumática de la empresa Citroën, en ese aspecto, ¿vale? Entonces, otra ventaja que tenemos, que pese a las irregularidades del terreno, se consigue conducir a mayores velocidades, ¿vale? Otra ventaja también adicional, es más robusto ante daños de choque. O sea, si de repente ocurre que la suspensión choca con algo súper bestia, es mucho más probable que la suspensión de barra de torsión o los muelles se te rompan o reciban un daño grave en comparación a una suspensión hidroneumática, ¿vale? Si se cuidan y se tratan bien, son muy fiables, ¿eh? O sea, eso es el sello de carristas de Challenger 2, que dicen que si tú tienes si cuidas, hacer un mantenimiento como se debe, que tampoco no es mucho, me han dicho, y si el conductor no es un salvaje, pues dicen que, o sea, tiene una fiabilidad de más del 90% con la suspensión. O sea que va a ser muy, muy raro que la suspensión te haga algún problema, ¿eh? Solo voy a decir, el Challenger 1 tiene una suspensión hidroneumática cerrada, o sea, sin control sobre los ejes. Y este carro actuó, como ya sabemos, en la Guerra del Golfo del 1990 al 91.
Pues para el final de la guerra del Golfo, el 98% de todos los carros Challenger seguían estando plenamente operativos. O sea, y de ahí, claro, ahí entran otros efectos, el motor y todas esas cosas entran en juego, pero también entra la suspensión en juego. O sea, el 98%, o sea, que esa suspensión no te va a dar problemas, en la amplia mayoría de los casos. ¿Vale? Y otro aspecto también muy, muy bueno es que en el caso de sistemas cerrados, los sistemas cerrados es donde todo está instalado en el brazo que sujeta la rueda, esos sistemas son modulares. O sea, si hay algún tipo de modificación o de modernización, muy fácil, porque le subes los faldones, vas a ese brazo y con la máquina destornilladora lo destornillas todo, lo quitas, le pones uno nuevo, lo vuelves a atornillar, listo. Y si son reparaciones también ocurre exactamente lo mismo. Lo desatornillas, le colocas uno nuevo, lo vuelves a atornillar, listo. O sea, súper fácil de arreglar. ¿Vale? Muy bien. Sí. Esas son las ventajas con respecto a la movilidad. En total, hay una cosa que sí queda claro, adicionalmente a todas estas ventajas, es que dentro del contexto de carros de combate, la suspensión hidroneumática es en términos de conducción y todo eso, es la mejor, es la más suave que hay. Es la más suave y la más cómoda. ¿Vale? Pues muy bien, antes de seguir, vamos a ver si ha ocurrido alguna pregunta. Uy, me he equivocado. Aquí. Bien. Vamos a ver qué preguntas han surgido más. Miquel de Olaviega dice, las suspensiones hidroneumáticas eran caras y poco usadas, pero últimamente se han popularizado en vehículos industriales hasta de alta gama, sí. Eso es cierto. Al principio, cuando esos primeros coches de Citroën salieron, había problemas con la formación de los mecánicos y con los talleres que podían hacerlo, había que enseñar todas esas cosas, porque tú tienes que tener en mente que si tú ibas con un coche de Citroën y si te había fastidiado la suspensión, tú no podías ir a otro taller a que te lo arreglasen, porque esa gente no sabía cómo arreglar una suspensión hidroneumática. Entonces no te quedaba otra que ir a los talleres de Citroën mismo. Claro, eso al principio era muy caro, ¿no? Hay que tener en mente, claro, que es un sistema completamente nuevo, que todavía tiene sus fallitos, que todavía es muy caro, que la gente todavía tiene que aprenderlo y todas esas cosas, pero como los estudios y los trabajos en este sistema fueron siempre mejorando, pues la cosa iba cada vez mejor y cada vez mejor y cada vez era más fácil de construir, más fácil de mantener, más baratas, más fiables y todas esas cosas, ¿no? Así es, una avería de la suspensión de esos coches es prohibitiva. Vale. Luego te ibérica, los módulos aislados pueden tener su propio control o tienen que ser una configuración abierta. No, los módulos aislados o los módulos cerrados no tienen ningún tipo de control, ni ninguna conexión, ni nada. O sea, eso es un muelle que, a diferencia, o sea, es una suspensión que, a diferencia de otras suspensiones, pues en vez de tener, por ejemplo, un muelle, pues tiene líquido hidráulico y tiene nitrógeno metido dentro. Y ya está. Y tú eso los colocas y lo atornillas al lateral de la barcaza y punto. No hay nada de alguna conexión con electrónica, nada. Es un sistema completamente cerrado. Aquí el conductor no tiene ningún tipo de control ni nada.
¿Vale? Muy bien. Pues vamos a seguir ahora que hemos tratado las preguntas. Vamos a fijarnos en las ventajas que esto trae. ¿Vale? Para eso vamos a tratar las desventajas. Antes de esto, quiero enseñaros un vídeo muy impresionante. Bueno, voy a enseñaros primero esto. Esto que vemos aquí, ¿vale? Aquí vemos la suspensión hidroneumática con control sobre todos los ejes en acción. Algunos de vosotros ya lo habréis visto, que es este GIF de aquí. ¿Vale? Entonces, claro, ahora vamos a ver qué ventajas y desventajas, o sea, no, desventajas ya no hay ninguna. Desventajas ya las hemos tratado todas. O sea, a partir de ahora hemos tratado todas las desventajas, ahora vamos a tratar las ventajas, o sea, las ventajas con respecto a la movilidad también las hemos tratado. Y ahora vamos a ver qué ventajas este sistema nos proporciona con respecto a otros aspectos de los parámetros principales del carro de combate. ¿Vale? Lo primero que hay que saber es que si yo tengo una conducción, una suspensión muy suave, ¿eso qué significa? Que el tiro en movimiento va a ser mucho más certero. Solo para que veáis, si todos los demás parámetros se quedan completamente igual, la diferencia entre una mala suspensión y una buena suspensión en la tasa de acierto de tiro en movimiento es de un 30%. O sea, si comparamos, por ejemplo, un Merkava que tiene la suspensión de muelles con la suspensión de, por ejemplo, del K2, pues si todo lo demás obviamente no es así, porque el Merkava tiene otro cañón, tiene otro sistema de tiro, todas las cosas, pero suponiendo que todo lo demás fuese igual, el K2 tendría una mejor tasa de acierto de disparo en movimiento. Simplemente porque tiene una suspensión más suave. ¿Vale? Otro punto a favor en la potencia de fuego que esta suspensión te trae es que, como ya hemos visto, yo puedo inclinar el carro hacia adelante y hacia atrás. Eso significa que mi rango vertical de tiro es ahora mucho más grande. Entonces, para eso tenéis que acordaros del... ¿cómo se llamaba? Grozny, la batalla de Grozny, donde los carros de diseño soviético tenían problemas a la hora de bajar y subir el cañón. Claro, ¿por qué ocurrió eso? Porque los rusos, o los soviéticos mejor dicho, querían un carro querían carros de combate que eran fácil o más baratos de producir en masa, y querían también que el vehículo fuese más difícil de acertar en combate. Obviamente, ¿por qué? Porque es un vehículo ofensivo, va a aprovecharse mucho menos del terreno que un carro defensivo, ¿no? Entonces, claro, los rusos apostaron por esa solución, pero eso se paga con un rango vertical de tiro menor. En términos generales, en caso de los rusos, son 20 grados. O sea, menos 6 hacia abajo y 14 hacia arriba. En carros occidentales subimos a casi 30 grados. O sea, donde ya podemos subir el cañón 20 grados y podemos bajar hasta 10 grados o casi 10 grados. Ahora, yo tengo una suspensión hidroneumática, yo puedo entonces utilizar las ventajas de una torre plana,
que me ofrece a mí un blanco mucho menor al enemigo, pero debido a mi suspensión hidroneumática no tengo que renunciar a las dichas desventajas en el rango vertical de tiro. ¿Vale? Ese es otro aspecto que también afecta en la potencia de fuego. Tercera cosa es que como esta suspensión es muy suave, y el carro puede inclinarse hacia adelante, hacia atrás, esto también tiene otro efecto adicional, y es que si el terreno es muy accidentado, yo voy, por ejemplo, con un carro ruso, por ejemplo, un T-72, ¿no? Pues entonces yo solo tengo un rango vertical de 20 grados, ¿vale? Entonces, cuando yo me voy moviendo por el terreno, si el terreno es demasiado brusco y dicha brusquedad, dichas elevaciones del terreno provocan que ese cañón se mueva, o sea, se suba y baja a más de 20 grados, pues entonces significa que no tengo la posibilidad de disparar en movimiento, porque el movimiento es muy bestia y debido al terreno, entonces el cañón se sale de esos 20 grados. Siempre cuando el terreno permita al cañón mantenerse dentro de ese rango vertical de 20 grados, no voy a tener ningún problema, voy a poder disparar en movimiento. Pero si la cosa se pone muy bestia, pues entonces tengo ese problema. En el caso del K2, no tengo ese problema. O sea, yo puedo ir por un terreno muy accidentado y mientras que el otro carro ya no puede disparar en movimiento, o sea, no le va a quedar otra que pararse, el K2 puede seguir moviéndose y disparando en movimiento. Esa es otra ventaja de la suspensión hidroneumática. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otra ventaja tenemos más? Sí. Otro aspecto también muy importante, bueno, sí, importante, sí, es que como veis ahora mismo en este GIF, podéis ver que el carro no solo puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás, sino que puede inclinarse lateralmente también, ¿vale? La capacidad de inclinarse lateralmente, eso tiene dos ventajas. La primera es que si yo estoy en un terreno y estoy inclinado hacia el lado, eso es mal para disparar. Porque por eso te dice que cuando tú mantienes un arma, que la mantengas vertical para disparar. Si tú mantienes un poquito de lado, pues a corta distancia no será un problema, pero a larga distancia sí te va a fallar el tiro. Entonces, si este carro está inclinado lateralmente sobre una zona y tiene que disparar y es quizás un tiro muy lejos, un tiro difícil, pues entonces con la suspensión esa de neumática, si el terreno me lo permite, claro, solo dentro de un cierto margen, pues yo puedo ajustarla y así ponerme horizontal y así aumentar mi probabilidad de acierto. Otro gran puntazo que también esta suspensión lateral tiene es que si yo también me estoy moviendo por exactamente ese mismo terreno lateral, un carro puede solo ponerse hasta 30 o 40%. Un 40% como máximo, porque puede moverse con a través de esa inclinación sin volcarse, ¿no? Y claro, si yo tengo este tipo de suspensión, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estoy muy, muy arriesgado, yo puedo inclinar el carro hacia la dirección contraria, así desplazar un poquito mi centro de gravedad y pasar a ir por ese terreno con mayor seguridad. ¿Vale? Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más desventaja? ¿Qué más ventaja? Sí. Finalmente, la otra ventaja que también tenemos, que es con respecto a la protección. Y como podemos ver, lo primero es, en esta imagen lo vemos, que yo puedo bajar el carro al máximo del todo. Si bajo el carro al máximo del todo, pues entonces me convierto automáticamente en un blanco más pequeño.
¿no? Más pequeño y más bajo. Y eso ya lo sabéis del vídeo anterior, ¿eh? Cuanto más bajo soy, estadísticamente soy más difícil de acertar. Con esto se puede hacer, se puede bajar aún más. O sea, tú puedes quitarle, fijaos lo que voy a decir, la suspensión hidroneumática del K2 tiene un rango ajustable de entre 55 centímetros y 15, ¿vale? O sea, eso significa que yo tengo 40 centímetros de altura o sea, un rango de 40 centímetros para ajustar la altura, ¿eh? Eso significa que un K2, por ejemplo, que se baja por completo, ¿eh? Espera, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una cosita. Voy a mirarlo un segundito. Porque no quiero contar aquí al respecto una chorrada. Vamos. Mira un momentito la altura. Vale. Muy bien. Entonces, como aquí vemos, vale, sí, la altura normal, de un K2 Black Panther es de 2,23 metros. No, perdón. Es el otro. 2,40 metros. Mientras que un T-72 es 2,23 metros. Pero si yo puedo bajar la altura por 40 centímetros, eso significa que luego llego a una altura de solo 2 metros. O sea, si el carro se baja por completo, solo tiene una altura de 2 metros. Y es por lo tanto más bajo que un T-72. Que el T-72 va por una altura de 2,23 metros. Y si os acordáis del otro vídeo donde habíamos comparado, el vídeo anterior donde habíamos comparado la altura del Stridsvagn, que el Stridsvagn era todavía más alto, o sea, todavía más bajo? Pues fijaos, el Stridsvagn tiene una altura hasta el techo de 1,90 metros, mientras que este puede bajar hasta 2 metros. O sea, solo termina siendo 10 centímetros más alto que el Stridsvagn 103. Eso es impresionante, ¿eh? Eso es bestial en ese aspecto. Luego ya ahí lo vemos qué efectos tiene esta suspensión a la hora de proteger el carro, ¿eh? Vale. ¿Qué otra cosa más quería deciros? Sí, verdad. ¿Qué otra cosa que quería enseñaros? Como puedo ajustar la altura en la altura de estos carros, pues entonces eso me trae a mí otra ventaja, y es compartir. Y es que puedo aprovechar, como puedo ajustar la altura del carro, entonces eso me permite a mí aprovechar de forma optimal las características del terreno, ya sea para observar o ya sea para disparar, ¿no? Y aquí lo vemos. Entonces, claro, si tú tienes un terreno, por ejemplo, accidentado, como en esta imagen, ¿no? Pues entonces, claro, la cosa puede ir bien o puede ir mal, porque ¿qué es lo que pasa? Que si es un poco demasiado bajo, no llega a mirar por encima del todo. Si es un poquito demasiado alto, ya está exponiendo demasiado parte de la torre, ¿no? Pero bueno, si tu suspensión no es ajustable, pues es lo que hay, y es lo que hay, tienes que trabajar con eso, ¿no? Caso del K2 o cualquier otro carro con una suspensión hidroneumática con control sobre todos los ejes, ese problema no lo tienes. Que yo me coloco en una posición, veo que estoy un poquito demasiado alto, pues me bajo.
que está ese borde un poquito demasiado alto para mí, no pasa nada, pues me subo un poquito y puedo ver por encima y ya está. O sea, ese aspecto, una muy buena. Entonces, resumiendo, hemos visto las desventajas que tiene. Sin embargo, vamos a ver otro aspecto muy importante que os voy a enseñar ahora mismo. ¿Vale? Con respecto a las desventajas del espacio interno. ¿Y qué es esto? Que es otro aspecto que quería tratar antes de seguir al próximo segmento. ¿Vale? Y es el término del espacio interno. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, hay una cosa que tener en mente. Un K2 Black Panther es un carro con cargador automático. Eso significa que tiene 3 tripulantes nada más, y que por norma general es más pequeño. Entonces vamos a ver cómo eso afecta, cómo lo de tener una suspensión hidroneumática con control sobre todos los ejes, cómo afecta eso al espacio dentro de la barcaza. ¿Vale? Como ya sabemos, si hay una suspensión cerrada, como en el caso del Challenger 1 y 2, da igual, eso es completamente irrelevante porque esa suspensión está colocada fuera y no quita ningún espacio interno, ¿vale? En una suspensión hidroneumática con control sobre los ejes, pues entonces ya eso ya me va a quitar espacio interno, que es parte de la desventaja que habíamos tratado antes. Pero vamos a ver cuánto exactamente te quita. Aquí vemos esto, a ver si puedo hacerlo más grande. Sí. ¿Se puede ver? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se ve bien? Pero voy a hacerlo un poquito más grande. Sí, así está bien. Entonces, aquí vemos en la primera fila longitud y anchura de la barcaza de un Leopard 2. Es 7,7 metros. Ojo, solo la barcaza, no, el cañón no cuenta. Longitud 7,7 metros, anchura 3,75. Ahora vamos a fijarnos en la anchura del T90, ¿vale? Es un carro, un T90. Este carro tiene solo una suspensión de barras de torsión, y específicamente diseñado para ser lo más pequeño posible, ¿vale? Entonces vemos que tiene 6,86 por 3,78. O sea, la anchura es más o menos igual o casi igual. Bueno, la anchura es que hay que tener en mente que luego también depende de cuánta protección, qué tipo de blindaje lateral tengo. Porque muchas veces el blindaje lateral se puede quitar o se puede levantar y se reduce y se baja. Eso es una cosa importante que hay que tener en mente. Entonces, en ese aspecto no es tan importante, pero nos da un punto de referencia. Pero la longitud es 6,86. O sea, estamos hablando de casi 1 metro más corta que la anchura del barcaza de un Leopard 2. Ahora, si nos fijamos en la barcaza del K2 Black Panther del tipo 90, ojo, el tipo 90 japonés tiene también el mismo tipo de suspensión que el K2. Control sobre todos los ejes y todo lo demás, ¿vale? Y aquí vemos una cosa, un detalle muy importante. Y vemos que la barcaza del K2 y del tipo 90, el tipo 10, no he encontrado en ninguna fuente donde solo diga la longitud de la barcaza. Todo era longitud con cañón, eso no me sirve. Por eso he utilizado la del tipo 90, ¿vale? Que era el modelo anterior al tipo 10. Y entonces, pero también, ojo, K2 y tipo 90, al igual que T90, los 3 carros con 3 tripulantes, cargador automático. Y vemos que K2 y tipo 90 tienen una barcaza de longitud de 7,5 metros. O sea, es casi tan larga como la barcaza de un Leopard 2. 4 tripulantes, sin cargador automático.
La anchura, claro, el tipo 90 no tiene deslateral, o sea, blindaje lateral. Entonces, claro, esto es muy delgado, ¿no? Pero más o menos debería ir por ahí con respecto a los demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta desventaja? Que vemos que sí, que una barcaza con suspensión, o sea, una barcaza con suspensión hidroneumática, con control sobre todos los ejes, requiere más espacio, pero que ese espacio no es más grande que la de un carro de combate con 4 tripulantes. O sea, sí, es una desventaja si tú estás acostumbrado a utilizar carros de combate de diseño soviético. Diseño soviético, ruso, ucraniano, está específicamente diseñado más pequeño. Aquí la barcaza es, por lo que parece, demasiado pequeña para tener dicha suspensión. Pero si tú estás si uno está dispuesto a tener una barcaza un poco más grande, pero no más grande de la de otros carros de combate como Leopard 2, Abrams, Challenger y todo eso, pues entonces ves que sí hay espacio. O sea, yo tengo una barcaza como la de un Leopard 2, le meto un cargador automático, entonces en teoría debería tener espacio para una suspensión hidroneumática con control sobre todos los ejes. Entonces sí, desventaja comparado con diseños soviéticos. Comparado con un diseño occidental, no es realmente una desventaja. Porque más o menos en el mismo tamaño de barcaza tienes espacio para eso. ¿Vale? Bueno, es un detalle importante. Ahora entonces sabemos dónde cabe y dónde no. Entonces sabemos, vale, T64, T80, T90, bases que no voy a poder meter este tipo de suspensión. Pero si yo tengo cargador automático con una barcaza más bien grande, sí se puede hacer. Y no sacrifico y no soy más grande o más pesado que cualquier otro carro. ¿Vale? Muy bien.